les bendiga, hermanos, nuevamente. Es un gusto poder compartir con ustedes nuevamente el tema de los dones espirituales. Es una bendición, Y para el día de hoy vamos a continuar con esa serie de estudios. Y hoy toca que hablemos acerca de palabra de ciencia. Ese es el tema que hablaríamos el día de hoy, palabra de ciencia. Así de que póngase cómodo, vamos a orar, vamos a pedirle dirección al Señor, que Él nos ayude. Bendito Dios y Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, por esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, a entender tu bendita palabra. Guíanos, Señor, guíanos. Y que hable, Señor, tu Espíritu Santo a través de mis labios. Llena cada vida, cada corazón. Si alguien está cansado, fatigado, Señor, del ajetreo, que descanse en ti, Señor, que pueda él dejarse llevar hasta tus brazos y poder ellos sentir la paz y el descanso que tú das. Muchas gracias, bendito Dios. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a hablar, como ya dije hace un momento, de palabra de ciencia. Palabra de ciencia es para el tema del día de hoy. Voy a hacer un breve repaso, pequeñito, de lo que dijimos la semana pasada. La semana pasada comenzamos un estudio acerca de los dones espirituales y hablamos del don de sabiduría, donde el Espíritu Santo pone al alcance de nosotros, al alcance tuyo, al alcance mío, la sabiduría divina en beneficio o en pro de la iglesia. También se mencionó que la palabra de sabiduría es una facilidad de palabra que Dios da a sus hijos en tiempos difíciles. Dice su palabra, Lucas 21:15, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esta es palabra de sabiduría, momentos difíciles. También recordarán que el Espíritu Santo iluminó a Jacobo para que mediante el don de sabiduría expresó una solución al problema de la circuncisión. Recordemos, hermanos, en Hechos 15, 19 al 20 en adelante, recordarán cómo había unos judíos que querían que los gentiles se circuncidaran y que con la circuncisión ellos iban a vivir un evangelio más completo. Pero la realidad, hermanos, la realidad no era así. Y había que haber alguien con palabra de ciencia, y en este caso Jacobo fue el que habló, y mediante ese don él trajo calma, trajo quietud, trajo paz, trajo sobre todo armonía entre todos los que estaban ahí. Dice que le pareció bien a los apóstoles, le pareció bien a los ancianos, le pareció bien a la iglesia, le pareció bien a todo lo que esa intervención de Jacobo con su palabra de ciencia bendijo de alguna manera, y palabra de sabiduría bendijo en ese espacio, ¿verdad?, a todos aquellos que en ese tiempo eran gentiles, y solamente se dedicó a decirles algunas cosas que ya no debieran de practicar, como la contaminación de la idolatría, como también se nos hablaba acerca de ahogado y de comer sangre. Sí, son algunas cosas que él dijo. Estas cosas son importantes que el cristiano, sí, que se ha convertido, pues que ya no las practique, ¿sí? Y no era tan relevante la circuncisión como lo estaban poniendo los judíos, algunos judíos que eran muy radicales. Y ahí entró la palabra de sabiduría. La mente de Dios se expresa en la manifestación de la palabra de sabiduría. Sí, es la mente de Dios quien habla a través de nosotros, a través de la guianza del Espíritu Santo, y se manifieste la palabra de sabiduría. Hoy hablaremos acerca del don de ciencia, ¿sí? Y dice así la palabra del Señor a otro, palabra de ciencia según el Espíritu. Estamos en 1 Corintios 12:8. 1 Corintios 12:8. La palabra de sabiduría es la segunda que aparece en la lista, ¿sí?
Ahí hay algunos dones que se hablan precisamente en capítulo 12, del verso 4 al 11 en adelante. Vamos a ver una lista muy extensa de algunos dones espirituales, pero aquí aparece el don de palabra de ciencia como segundo dentro de esa lista. La primera era palabra de sabiduría y hoy se va a hablar acerca de palabra de ciencia. La palabra de ciencia viene del griego logos gnosios. De ahí viene la palabra, ¿sí?, de ciencia. Logos, palabra, gnosios, precisamente ciencia. La Nueva Biblia Española lo traduce como palabras sabias. Vean cómo esta versión de la Biblia Española lo traduce como palabras sabias, palabras sazonadas, palabras claras, palabras de bendición para otros, palabras sabias. Así lo traduce, hermanos, la Biblia Española. Mediante la manifestación de este don, el Espíritu Santo, ¿sí?, el Espíritu Santo imparte conocimiento divino y da revelación de hechos de personas a la iglesia. Este es un don, ¿sí?, de revelación sobrenatural. No es un don que de alguna manera lo desarrollen humanamente a través de la ciencia, a través del razonamiento, a través de la reflexión, a través del análisis. No se alcanza, la palabra de ciencia no se alcanza de esta manera con méritos humanos. La palabra de ciencia es producto de una manifestación divina, sí, que Dios nos otorga a nosotros como una bendición para la iglesia. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que dice la Biblia de Jerusalén. La Biblia de Jerusalén, también en ese capítulo muy importante, en el capítulo igual que como está aquí, hermanos, capítulo 12, verso 8, la Biblia de Jerusalén traduce el don de sabiduría y el don, ¿sí?, de ciencia. Es el don de exponer las verdades elementales del cristianismo, la enseñanza más profunda acerca de Cristo, hermanos. Eso es la palabra de ciencia, hermanos, exponer las verdades más profundas del cristianismo, enseñanzas de alguna forma, hermanos, que sean más profundas, que sean más fuertes en el sentido de que hay más investigación detrás de todo esto. Vamos a ver cómo el don de ciencia va a tomar verdades de la Escritura y va a desechar ideas vagas que no tienen respaldo bíblico, hermanos. Muy importante, el don de ciencia va a tomar las verdades de las Escrituras y a desechar ideas vagas que no tienen respaldo bíblico, hermano. Muy importante, ¿sí, hermanos? Hay una teología que entró en los años 1990, 1995 aproximadamente, entró la teología de la risa. La teología de la risa decía que habría que reírse mucho, habría que caer al suelo envuelto en carcajadas, envuelto en bastante alegría y risa principalmente, ¿sí? Y que de esa manera era una señal evidente de que el Espíritu Santo te había bautizado. Pero esta es una idea vaga que no tiene respaldo bíblico. Así que la teología de la risa, hermanos, son rudimentos de doctrina, hermanos, ¿sí? Porque esto no es realmente lo que dice la Biblia. La Biblia dice otra cosa en Hechos capítulo 2, nos dan precisamente las señales que ahí ocurrieron de lo que pasó en el momento en que fueron todos llenos del Espíritu Santo, y ahí se vieron algunas evidencias. Pero Hechos 2 no habla de la evidencia de la risa, como bien tratan de embonar, ¿sí?, esta teología. Estos son los rudimentos de doctrina. Por lo tanto, hermanos, dice la palabra de Dios en Hebreos 6:1, por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, mis hermanos,
Por lo tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, los rudimentos como vimos hace un momento, hay gente que quiere hacer teología de la experiencia propia, pero no tiene respaldo o sustento bíblico, y por lo tanto son ideas rudimentarias, que no nos van a ayudar porque no tienen un respaldo bíblico, son rudimentos de doctrina. Entonces, mis hermanos, aquí nos habla a nosotros que debemos de estudiar la palabra a fondo para que alcancemos la perfección, ¿sí? Alcancemos la perfección del conocimiento del Señor. La pregunta sería, ¿en qué consiste el don de palabra de ciencia? ¿En qué consiste el don de palabra de ciencia? Consiste en la habilidad de percibir, de informarse, documentarse, tener nociones profundas de las verdades de Dios. Vamos a ver un caso en la Biblia, lo tenemos muy claro. Nosotros vamos a Lucas, vamos al Evangelio de Lucas, que lo tengan ahí, búsquenlo ahí en casita, Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, y vamos a ver lo que dice la palabra del Señor en el verso 1, ¿sí? Lo que queremos dar a entender aquí, hermanos, precisamente que la palabra de ciencia es una habilidad de percibir, de informarse, documentarse, tener nociones profundas de las verdades de Dios. Y vamos a ver cómo Lucas dice así en capítulo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribiéndolas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, la palabra de ciencia, aquí el evangelista Lucas tenía este don de ciencia porque él se informó, porque él se documentó, porque él tuvo nociones profundas de las verdades de Dios, investigó si lo que se estaban diciendo había otros evangelios circulando en ese momento, y él dijo: voy a recopilar información, voy a investigar, voy a buscar pruebas contundentes a través de esta investigación para que veamos que si lo que está escrito ahí son cosas ciertas. Entonces él utilizó ahí la palabra de ciencia. También en 2 de Timoteo 3:8 dice de la siguiente manera: y de la manera que James y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resistieron a la verdad, hombres corruptos de entendimiento y reprobos en cuanto a la fe. Nosotros vemos, hermanos, que en esa epístola a Timoteo había personas, hermanos, que se resistían a la verdad, ¿sí? Y había hombres corruptos de entendimiento, hermanos, que ellos decían otras cosas que no estaban en la palabra de Dios, añadían cosas que no estaban en la palabra de Dios. Ellos hacían pensar a la gente que si ellos añadían algo y decían que eso era parte de lo que la Biblia decía o lo que las Escrituras decían, y ellos las hacían como inspiradas por Dios, pero realmente no tenían ese sentido. Por lo tanto, ellos estaban reprobados, como dice aquí, en entendimiento, corruptos de entendimiento y reprobados en cuanto a la fe. Hermanos, esa gente estaba causando problemas en la iglesia, y precisamente la palabra de ciencia ayuda a nosotros a traer orden, ayuda a nosotros a traer precisamente el seguir la sana doctrina, de tal manera que no nos vayamos en otra dirección que no esté en la bendita palabra del Señor. Quiero decirles también que se puede decir que el don de palabra de ciencia es un conocimiento profundo de las cosas, de las personas, como Dios desea que conozcamos. Vamos a ver un caso en la Biblia, como Cristo conoció a Natanael. Juan 1:48.
le dijo Natanael, y Natanael dice, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de una higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Vean, hermanos, cómo el Señor Jesús tenía una idea muy clara de quién era Natanael. Lo conocía a la perfección. Inclusive él sabía dónde había estado antes de que lo llamara Felipe. Él sabía de alguna manera todo en relación a lo que pasaba en los alrededores, en la persona, en la vida de Natanael, hermanos. Y precisamente Dios, a través de la palabra de ciencia, nos puede ayudar a nosotros tener una idea bien clara de una persona y saber cosas o eventos o sucesos o situaciones que solamente conoce la persona y Dios. Pero tú, a través de la palabra de ciencia, Dios te puede revelar cómo es esa persona, qué situaciones esté pasando, qué situaciones esté atravesando, y eso te va a ayudar a ti y a través de este don de palabra de ciencia para bendecir y edificar a esa persona que está atravesando por una situación difícil. La palabra de ciencia es muy importante, hermano. Por medio de este don, la palabra de ciencia se adquiere la información debida de las verdades profundas de Dios. Segunda de Timoteo 3, 14 al 16. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, mis hermanos, el don de palabras de ciencia se adquiere de la información debida de las profundidades, hermanos, de las palabras que nosotros tenemos de la palabra de Dios, hermanos. Y vean cómo Timoteo había aprendido y había sido persuadido de eso que había aprendido y de quién había aprendido, ¿sí? En su infancia, desde la niñez, él había aprendido las sagradas escrituras y las cuales lo habían hecho sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, mis hermanos, la palabra de ciencia es algo que nosotros podemos adquirir si también el Espíritu Santo, como estamos estudiando a fondo la bendita palabra de Dios, la estamos escudriñando, ¿sí? La palabra de Dios, estamos alimentándonos a cada momento, estamos tomando el alimento sólido para nuestras almas, estamos día con día consumiendo la palabra del Señor. Entonces esa palabra nos está haciendo sabios a nosotros, pero no solamente sabios, sino que también cuando sea el momento oportuno vamos a ocupar la palabra de ciencia, hermanos, y como dice aquí muy claro, porque la escritura es inspirada por Dios y cuando sea el momento va a ser útil para enseñar, va a ser útil para redarguir, va a ser útil para corregir y para instruir en justicia a otras personas. Pero es a través también del estudio de la palabra que nosotros vamos a poder ser usados con la palabra de ciencia cuando sea el momento indicado. Todo lo que nosotros hemos invertido en la palabra de Dios, todo lo que nosotros hemos sembrado en la palabra de Dios y hemos estado ahí de cerca con la palabra de Dios y nos hemos metido a fondo con la palabra de Dios y hemos escarbado y hemos tratado de saber más de la palabra de Dios. Entonces, cuando sea el momento oportuno y una persona que se esté desviando de la verdad, nosotros con el estudio que tenemos en la palabra, el Espíritu Santo va a usar ese conocimiento profundo que nosotros tenemos de las enseñanzas, de la doctrina, de las Escrituras, y me va a usar a mí, te va a usar a ti, pero tienes que tener ese respaldo o ese fondo bíblico
¿Para qué? Para que el uso de la palabra de ciencia se pueda aplicar a alguna necesidad y tú puedas ayudarle a otras personas. Por ejemplo, puede haber alguna persona que esté desanimada, que esté cansada, que esté abatida y que diga, pues ya no quiero seguir adelante, ya estoy cansado, ya estoy bastante mal como para seguir adelante. Tú con la palabra de Dios y el Espíritu Santo te va a usar en ese momento y te va a dar pasajes de la palabra de Dios que vas a utilizar para decirle, mira, la Biblia dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, ¿sí? Pero también la palabra de Dios nos insta que nosotros busquemos nuestra salvación con temor y temblor. Y vamos a estar utilizando pasajes de la Escritura para bendición, para salud, para edificación de las personas que están en desánimo, y la palabra de ciencia va a venir a tu vida. Es algo muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Pero también quiero añadir un punto más acerca del don de palabra de ciencia. Este don, en su ejercicio, se asocia con revelaciones pasadas de algo o sobre alguien, que el Espíritu Santo revela a los que en él fluyen, ¿sí? Vamos a ver la palabra que queremos decir con esto que acabo de mencionar, ¿sí? Aquí estamos viendo en Hechos 5, verso 3 y verso 4, si ya en casa lo pueden buscar, en donde el apóstol Pedro vemos manifestado el don espiritual de palabra de ciencia cuando confrontó a Ananías con su pecado secreto, ¿sí? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo y sustrajiste el precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida? ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y vean cómo algo que solamente sabía Ananías, hermanos, que él conocía bien qué había hecho con esa heredad, en cuánto la había vendido, en cuánto ahora él sustrajo de ahí una ganancia personal. Y por eso le dice Pedro, si eso era tuyo, o sea, no tenías necesidad más que de entregarla, en este caso a los encargados o a los líderes, y eso era todo, no era tuyo. ¿Y por qué estás sustrayendo algo que ya en tu corazón habías puesto que ibas a entregar? Y vean cómo el único que conocía eso era Ananías, pero cómo Pedro se dio cuenta de esa situación, de ese pecado de Ananías, precisamente a través de la palabra de ciencia, hermanos, precisamente esa asociación de revelación que Dios le dio sobre Ananías, y el Espíritu Santo sí le reveló a Pedro, porque Pedro estaba en ese fluir juntamente con el Espíritu Santo. Hermanos, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que este don es muy importante para la edificación, para bendición, hermanos, para redarguir, para ser útil, hermanos, en la instrucción del pueblo de Dios. Muchas veces, hermanos, hay personas que hablan de revelaciones que estas no proceden del Espíritu Santo, sino más bien son revelación de chismes, de sospechas y asuntos que se imaginan. ¿Sí, hermanos? ¿Qué queremos decir con esto? Es que hay personas que quieren hacer pasar como palabra de ciencia el hecho de Dios me dijo algo. Por ejemplo, conozco a unas personas que le dijeron, oigan, prepárense, le dijeron un matrimonio porque van a tener un hijo. Y ese niño va a ser precisamente un varoncito, va a ser un varón. Así es que prepárense para recibir un varón, alisten las cosas, pinten de acuerdo al género que va a venir, ¿sí? Y ustedes arreglen para un varoncito, compren ropa para niño porque va a ser un varoncito. Oh, gran sorpresa, a los 9 meses nace el niño, pero
Se da la casualidad que era una niñita, que era una niña, no era un niño. Hermanos, entonces, ¿dónde quedó precisamente aquellas palabras que le dijo este hombre, ¿sí?, al matrimonio, de que iban a tener precisamente, hermanos, un varoncito? La palabra de ciencia, hermanos, hay personas que la pueden malversar para sus beneficios o para sacar ventaja de esto y decirle a otras personas que va a suceder esto de esta forma, pero la realidad es que no. Tenemos otro caso de una persona, también una persona que se hizo pasar por un predicador y le dijo a un matrimonio, lo citó y le dijo: quiero hablar con ustedes. Lo sentó y le dijo: quiero hablar con ustedes. Y les dijo: yo sé que en su matrimonio no andan bien, sé que en su matrimonio están pasando problemas, sé que en su matrimonio la están pasando dura, sé que las cosas no están marchando bien. El Señor me dice, sí, pero responde el matrimonio: oye, discúlpanos, pero nosotros como matrimonio estamos bien, como matrimonio nos entendemos, como matrimonio estamos en armonía, como matrimonio estamos en un espíritu de amor, no puede ser lo que tú nos estás diciendo. Después él corrigiendo dice: no, lo que yo trato de decirles es que ustedes deben de pasar más tiempo entre ustedes para que todavía su relación crezca y se fortalezca aún más. Hermanos, hay que tener cuidado con personas que piensan, que dicen que tienen este don de palabra de ciencia, hermanos, cuando en realidad no lo es. Un predicador atinadamente ha llamado al abuso de este don el don de sospecha. Hermanos, es mejor decirle a una persona: mira, yo pienso que tú vas a tener una niña o que vas a tener un varoncito, ¿verdad? Porque así yo veo esas características en ustedes. Pero no decir que Dios les está diciendo directamente que vas a tener un niño o que vas a tener una niña. Hermanos, entonces este don hay que tener mucho cuidado, porque personas que abusan, personas que piensan o dicen y se hacen pasar precisamente con este tipo de don. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude, que Dios nos permita a nosotros, hermanos, seguir escudriñando la palabra, hermanos, para poder de alguna manera ser más entendidos, estar más cautos, ser más sabios en lo que vamos a decir, lo que vamos a opinar. Pero recuerden que el don de palabra de sabiduría es un don dado por el Espíritu Santo, algo sobrenatural, y que no es producto de nuestras fuerzas, de nuestra preparación, no es producto de nuestro esfuerzo, es una revelación del Espíritu Santo que nos da para bendición del cuerpo de Cristo. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar. Yo te animo, yo te invito para que si ya recibiste el test de los dones del Espíritu Santo, para que tú sepas cuáles dones tú tienes, hermano, hermana, es importante que tú lo empieces a resolver, lo llenes y nos los hagas llegar ya resuelto, para que nosotros podamos decirte a ti, ayudarte, ¿verdad? Dirigirte, encaminarte para el descubrimiento de los dones que Dios ha puesto en ti. El día de hoy, hermanos, hemos hablado del segundo don, el segundo don de los dones espirituales de palabra de ciencia. Yo te pido a ti que tú le pidas al Señor: Señor, yo quisiera, aquí está mi vida, Señor. Yo sé que tú me vas a ayudar a mí en los momentos difíciles, tú me vas a apoyar, tú me vas a respaldar, pero también necesito, Señor, descubrir mis dones espirituales, descubrir lo que Dios me ha obsequiado, me ha dado esos presentes a mí, para que yo a través de ellos comience a bendecir a otros. Empieza a decirle: Señor, ayúdame a descubrir mis dones espirituales. Quiero ser bendición, quiero servir a Dios a través de los dones que tú me des, Señor, para la gloria de tu santo y bendito nombre. ¿Por qué no oramos al Señor y damos gracias por esta palabra? La palabra, hermanos, la palabra de ciencia. Bendito Dios y Padre maravilloso. Damos gracias a Dios por la oportunidad que Él nos ha prestado el día de hoy. Señor, muchas gracias por todas las dádivas que hemos recibido de ti, Señor. Entre ellas los dones espirituales, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ayúdanos, Padre maravilloso, ayúdanos. Permite descubrir esos dones, Señor.
Ayúdame a adentrarme más en el estudio de la palabra, Señor. Que no me vayan a sorprender, Señor, con ideas, con rudimentos, Señor, doctrinas rudimentarias, que me vayan a hacer a mí resbalar porque no conozco a fondo la palabra de Dios. Espíritu Santo, ayúdame a buscarte más a través de la meditación, a través del interés, a través del estar, Señor, consumiendo la palabra de Dios. Aleluya. Porque en un momento, el momento más oportuno, todo el tiempo que he invertido en el estudio de la palabra, en estar meditando, reflexionando, analizando, escudriñando, va a llegar un momento en que tu Espíritu Santo me va a usar para bendición de otras personas, Señor. Porque ahí está precisamente que lo que sembramos vamos a cosechar. Y es a través de que ve el Espíritu Santo nuestro esfuerzo y dice, este hijo, esta hija mía está estudiando la palabra de Dios y lo voy a usar para bendición de esos conocimientos que tú me has dado, Espíritu Santo. Yo voy a bendecir a otras personas, oh Dios eterno. Bendice a tu pueblo, Señor. Yo sé que en algún momento tú vas a hablar a nuestras vidas y cuando tengamos algo claro que decir, a quién decir, sin la necesidad de ofender, sin la necesidad de lastimar, usar ese don de palabra de ciencia para traer bendición y declarar lo que el Señor quiere o trata de decirnos a cada uno de nosotros, de otra persona o de un hecho que va a ocurrir o que va a pasar. Espíritu Santo, ayúdanos a entender estos tiempos tan importantes y tan bonitos que nos toca vivir. Muchas gracias en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios les bendiga. Hemos visto ya este segundo don, que haya sido de bendición para su corazón, para su vida. Esperamos en la iglesia, tenemos actividad desde las 9:30, oración. Después sigue la participación con todos los departamentos, división por departamentos, mujeres, varones, ¿sí? Niños, jóvenes, para que reciban su clase respectiva. Luego a las 11 tenemos escuela dominical, les invitamos para que asistan a la escuela dominical y les animamos también para el culto de las 12 del día para que estén con nosotros. Un abrazo a todos, Dios les bendiga, un abrazo bonito para todos, Dios les bendiga. ¿Quieres más información? Te invitamos a nuestras reuniones todos los domingos a las 12 p.m. Te esperamos.